Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa, más temprano también cuando hacía mis comentarios. Ha venido a visitarnos esta mañana la doctora Maritza Quispe. Ella es abogada, constitucionalista, hace parte del equipo de litigio constitucional y pueblos indígenas del IDL, que como ustedes bien saben produce este programa, y es una de las personas que más conoce, más estudia y más sigue los casos relacionados con los pueblos indígenas, pero en particular con los pueblos en aislamiento y contacto inicial PIACI. Hoy día hay que ver dos eventos que son particularmente significativos y que son abiertamente contradictorios. Hay una comisión multisectorial que va a determinar si se finalmente logra establecer como reserva Yabari Mirín para que sea protegida como la ley y la Constitución manda. Pero a la vez se han mantenido los intentos en el Congreso de la República por parte de algunos parlamentarios de, en términos reales, desaparecer a las poblaciones PIACI para habilitar todo lo que eso puede significar, que economías ilegales, organizaciones criminales o empresarios que no tienen y no están de acuerdo con ningún control puedan seguir avasallando y destruyendo nuestra Amazonía. Ella nos va a dar detalles sobre esto, pero antes de conversar con ella, quisiera que pudiésemos escuchar brevemente un testimonio, un pedido que hizo Tito Sajami cuando estuvo aquí en Lima en el marco de la exigencia para categorizar inmediatamente la reserva Yabari Mirín en Loreto. Vamos a escuchar. Ojalá que la comisión multisectorial tome en consideración esta exigencia, ya, porque ya no es un diálogo, ¿no?, que nosotros tenemos, sino es una exigencia que de verdad que se tiene que dar, porque los pueblos, los hermanos donde que están la reserva, tienen que ser protegidos, tienen que ser cuidados. Si hoy nosotros como dirigentes, como personas naturales de la zona no lo hacemos, créame de que estamos desamparados a nuestros hermanos que hoy necesitan más que nunca. Al darse la categorización de la reserva Yabari Mirín, créame que para nosotros sería un gran avance que tengamos en esa zona, ya que de esa manera estaremos protegiendo nuestros recursos naturales, estaremos protegiendo a nuestros hermanos PIACI que ahí se encuentran, ¿no? Porque hoy ellos quieren la tranquilidad para que puedan sobrevivir y no sean contagiados con otras epidemias, algunas enfermedades, para que ellos tengan dificultades en la sobrevivencia que en estos momentos están. Hablamos de la provincia de Ramón Castilla, hablamos de la zona de la provincia de Requena, y la zona del Napo, la zona del Putumayo, varias cuencas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido las autoridades tienen que tomar en cuenta lo que es la necesidad de la creación de esta reserva, porque de tal manera que si nosotros dejamos pasar más tiempo, va a haber mayor invasión de personas ajenas a lo que es el propósito, y créame de que no estaríamos protegiendo a nuestros hermanos piaces. Bueno, ha sido el presidente de la Federación de Comunidades Nativas de la provincia de Requena, haciéndonos notar con claridad cuáles son las demandas, los riesgos y el pedido y la exigencia para que esto pueda, ojalá en el corto plazo, revertirse. Doctora Maritza Quispe, qué gusto saludarla, buenos días, muchas gracias por venir a visitarnos esta mañana. Buenos días, Glatzer, muchas gracias por la invitación. Quisiera yo comenzar, para beneficio de quienes nos siguen, que nos pueda contar de qué se trata, porque hay muchas personas que están familiarizadas, entonces ya saben en qué momento estamos, pero hay otras que de pronto dicen qué es una reserva, para qué sirve, por qué el Estado tendría que estar obligado a proteger determinados espacios de su territorio. Una definición básica, y después entramos en particular a todo el proceso que se ha seguido por más de 20 años para que se pueda determinar esta reserva. Sí, Glatzer, mira, en el Perú somos, digamos, el segundo país que tiene más pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial. El Perú ha reconocido oficialmente 20 pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial. El primero es Brasil, ¿ya? La existencia de pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial y el reconocimiento de parte del Estado hace la necesidad de que se establezcan reservas indígenas, que son grandes extensiones de bosque amazónico, ¿no?, donde se ha advertido la existencia de estos pueblos y que tiene como finalidad la protección no solo de los pueblos en situación de aislamiento que se ha advertido en esta zona, sino además la protección de grandes extensiones de bosque amazónico. Ajá. Esas son las reservas indígenas. O sea, claro, la reserva tiene que ver con quienes lo habitan y el territorio, lo que significa además no solo para la región donde está ubicado, sino para el mundo, porque son esto que se llama más simbólicamente los pulmones del mundo, pues en términos de
un cambio climático que es brutal y tiene consecuencias. Efectivamente, o sea, las organizaciones indígenas, ¿no?, llaman a estas grandes extensiones de territorio bosques vivos. Ajá. Bosques vivos porque efectivamente no solo se ha advertido la presencia de pueblos en aislamiento, sino que son los pulmones, digamos, del planeta, del mundo, ¿no? Sí. La Amazonía peruana. Entonces, Sí. Por eso, o sea, digamos, yo creo que hay dos puntos muy importantes, Glatzer, por qué se tiene que proteger no solo a los pueblos en situación de aislamiento, sino que se tiene que proteger estas grandes extensiones de bosque amazónico frente a las economías ilegales que estamos advirtiendo en todo el territorio amazónico. Ahora, porque es indiscutible que no declarar esto en reserva, es decir, que no tengan la protección debida, va a significar que estas organizaciones criminales lleguen, destrocen la economía, lleguen los mineros ilegales, los taladores ilegales y empresas que, digamos, también se revisten de cierta legalidad, pero van a hacer cosas que pueden ir en el sentido contrario. Pero quisiera diferenciar para quienes nos siguen puedan entender bien. ¿Por qué entonces, doctora Maritza Quispe, si es que el Estado ha reconocido hace muchos años de que hay poblaciones de contacto inicial o pueblos en aislamiento, si estas son zonas que hay que proteger, ¿por qué siguen iniciativas en el Congreso y también voces regionales que dicen ahí no hay nada, más bien hay que decir que ya no existe, porque más bien hay que aprovechar la Amazonía para, entre comillas, el desarrollo? Sí, mira, Glatzer, yo creo que hay intereses económicos de querer realizar actividades extractivas en estas zonas, ¿no?, en estos espacios de bosque amazónico donde existen recursos naturales, existen madera, existe petróleo. Entonces lo que se quiere es, hay un grupo de empresarios, ¿no?, que digamos viene de larga data, conformado por esa coordinadora de desarrollo de Loreto y ahora a través del Congreso de la República, que se están promoviendo proyectos de ley para desaparecer las reservas indígenas, ¿no? El año 2024 se promovió un proyecto de ley para extinguir a los pueblos en situación de aislamiento. Y el día de hoy se ha presentado 2 proyectos de ley que tienen 2 objetivos. El proyecto número 1, ¿no?, de revisar cada 6 meses las reservas indígenas ya establecidas. Y el segundo proyecto que abre las puertas para que se realicen actividades extractivas de extracción de petróleo, no solo en las reservas indígenas para pueblos en situación de aislamiento, sino en las áreas naturales protegidas. Entonces yo creo que hay un interés económico, ¿no?, que quiere estar por encima de la protección del derecho a la vida de los pueblos en situación de aislamiento. Y una cosa puntual, Glatzer, es que los pueblos en situación de aislamiento son poblaciones que históricamente han sido rezagados en sus derechos. Son poblaciones que tienen una característica especial, y es que no tienen el sistema inmunológico tan digamos, preparado como el nuestro. Una gripe podría llegar a matarlos. Sí, no, y esto no es una exageración. Hace un momento, cuando poníamos el extracto de la conversación que tuvimos con Tito Sajami, él dice efectivamente, es decir, lo que aquí ya es tratado, porque estamos inmunizados, porque hay medicinas, allá puede ser y desatar una pandemia y matar a muchas personas que están en esta situación. Pero usted decía que hay hoy día 2 iniciativas en el Congreso en el interés de desaparecer a las comunidades que están en estas zonas que deberían ser reservadas, pero que había un proyecto de ley que el año pasado tenía la misma pretensión. ¿Qué pasó con ese proyecto y por qué, pese a lo que pasó con ese proyecto, insisten con otros 2? Sí, bueno, el proyecto de ley que fue promovido por el congresista Morante, ¿no?, se archivó. Ajá. Gracias, digamos, al esfuerzo de las organizaciones indígenas y de la sociedad civil, ¿no?, que realizaron algunas acciones para que se archive, ¿no? Se archivó ese proyecto de ley, pero lamentablemente el día de hoy, pues como acabo de señalar, hay 2 proyectos que tienen como un objetivo principal los 2, y es exterminar a los pueblos en situación de aislamiento que han sido reconocidos oficialmente por el Estado a través de decretos supremos, ¿no? No, y que tienen una protección además internacional que el Perú ha suscrito y hacen parte de ese mandato, digamos, convencional que siempre hay que referir en defensa de estos casos. Ahora, vamos al otro lado, porque esto es el Congreso y su pretensión es de desaparecer a estos pueblos. Pero hay una comisión que opera hace ya muchos años, donde más bien se generó un consenso de la creación de la reserva. Sí. ¿Qué cosa ha pasado y en qué momento concreto estamos ahora? Sí, mira, Glatzer, desde hace muchísimos años las organizaciones indígenas están exigiendo el establecimiento de reservas indígenas. Son varias reservas indígenas, ¿no? El día de hoy,
el día de hoy, la Comisión Multisectorial va a llevar a votación los estudios adicionales de categorización para el establecimiento de la Reserva Indígena Yabari-Mirín. La Reserva Indígena Yabari-Mirín es una reserva que ha sido solicitada hace 20 años. Y el año 2018, el Ministerio de Cultura, que es el ente rector, reconoció la existencia de pueblos en situación de aislamiento en esta zona. ¿Ya? Entonces, el día de hoy es un día histórico porque después de 20 años, la Comisión Multisectorial tendría que establecer y crear la Reserva Indígena Yabari-Mirín. Pero no solo esto Glatzer. El año 2019, el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima emitió una sentencia muy importante que fue litigada por AIDESEP, donde ordenó al Ministerio de Cultura no solo proteja a los pueblos en situación de aislamiento, sino que establezcan las reservas indígenas en el plazo más breve posible. Y dentro de este mandato está la Reserva Indígena Yabari-Mirín. O sea, es un caso en seguimiento de sentencia, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, por un lado, la Comisión Multisectorial, que está conformado por diferentes ministerios, dentro de ellos el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, que son los que más se oponen para el establecimiento de esta reserva, ¿no? Y por el otro lado, un mandato judicial del Cuarto Juzgado Constitucional de Lima que le está ordenando al Ministerio de Cultura el establecimiento de esta reserva. Claro, o sea, que no pueden desoír, que no pueden desatender. O sea, no es discrecionalidad de la comisión si le parece. Ya hay un mandato judicial que debieran cumplir y tienen que incorporar aquí. Pero hay un consenso, o por lo menos lo había hasta hace no mucho, de que la reserva va de todas maneras. ¿Por qué hoy día, siendo un día histórico, hay ciertas dudas de que podría no pasar esto? Porque hay esta influencia de estos sectores que han terminado doblegando, digamos, algunos que van a votar ahí. Sí, efectivamente. Mira, Glatzer, como te señalo, la Comisión Multisectorial está conformada por diferentes entidades del Estado, ¿no? Dentro de esta Comisión Multisectorial está el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Que son, digamos, los ministerios que más se oponen al establecimiento de las reservas. Esperamos, digamos, que el día de hoy, que se va a llevar a votación el estudio adicional de categorización para que finalmente se establezca esta reserva después de 20 años, estos dos ministerios, quienes en realidad deberían de velar por el derecho a la vida de esta población, pues puedan votar a favor del establecimiento de esta reserva y no esperemos otros 20 años más para que se establezca esta reserva y los pueblos en situación de aislamiento sigan siendo amenazados constantemente. Sí, ahora, una de las expresiones de ese sector para descalificar la defensa que usted bien ha detallado ahora, es que mantener esos niveles de protección y reserva de determinados territorios en la Amazonía de nuestro país impide que se puedan generar actividades productivas que desarrollen la propia zona. O sea, es el tema del desarrollo versus el tema de proteger a lo que ellos dicen no existe, y quisieran que así sea, por supuesto, por lo que usted ha mencionado. ¿Cómo responder, digamos, a eso? Mira, Glatzer, yo creo que hay una información equivocada al respecto, ¿no? Si bien es cierto, el establecimiento de las reservas tiene como objetivo la protección de pueblos en situación de aislamiento, ¿no? Y es intangible, digamos, por la presencia de esta población, pero eso no significa que las comunidades nativas que están colindantes a estas reservas no puedan tener beneficios, digamos, de parte del Estado. ¿Ya? Porque lo que dice esta narrativa o estos grupos empresariales es que si se crean estas reservas, las comunidades nativas no van a recibir beneficio. Y eso es totalmente falso, Glatzer, ¿no? Hasta el día de hoy, ninguna reserva indígena que se ha creado se ha superpuesto, por ejemplo, a una comunidad nativa. Ninguna. Todas las reservas indígenas, ¿no?, se han creado en un espacio libre. Y las comunidades nativas que colindan con estas reservas indígenas, o sea, se pueden beneficiar de muchos proyectos, digamos, que podría impulsar el Estado. El problema acá, Glatzer, es que existe una ausencia de parte del Estado en estas zonas de extrema pobreza, ¿no? O sea, sabemos que los pueblos indígenas, las comunidades nativas, digamos, no tienen esos grandes beneficios que tienen las ciudades grandes respecto a servicios públicos. Ahora, pero por otro lado está el contraste de que estas reservas, esos territorios protegidos, además porque quienes viven ahí son los guardianes de ese territorio, o sea, protegen la Amazonía, protegen estos bosques, versus los espacios no protegidos que muchas veces colindan con estos, donde ya la minería ilegal entró, donde ya se están desarrollando esas actividades con todo el desbarajuste que eso genera. Es una expresión clarísima de que si se habilitan estos espacios para actividades en general va a pasar lo mismo, ¿no? Sí, mira,
El año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia muy importante en el caso Tagaeri Taromenani versus Ecuador, ¿ya? Que fue la primera sentencia en materia de protección de pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial. Entonces, lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que hay que delimitar los territorios de esos pueblos, ¿no? Y la única manera de delimitar es a través del establecimiento de estas reservas indígenas. Entonces, las reservas indígenas, ¿no? A través de las reservas indígenas, tú proteges a los pueblos en aislamiento, pero también proteges estos espacios, ¿no? Sí, entonces, pues. ahí, digamos, la función del Ministerio de Cultura y de los otros ministerios del Estado de impedir, ¿no?, que proliferen estas actividades ilícitas, ilegales, actividades extractivas en estas zonas. Sí. Ahora, ¿qué cosa hoy día es determinante, como usted bien ha dicho, va a pasar? Vamos a ponernos en los dos escenarios. Declaran la reserva y entonces hay una protección de vida y esa tiene que impulsarse de la mejor manera desde el Estado, está claro. Pero si no pasa eso o prolongan la decisión, como puede pasar también, es decir, no se tomó la decisión y otra vez lanzan, como se ha dicho, 20 años más hasta que se apruebe, o sencillamente no lo aprueban, ¿cuál sería la consecuencia práctica de ambas decisiones? Mira, esperemos que no pase eso, ¿no? Porque las organizaciones indígenas han esperado 20 años para que se establezca esta reserva. O sea, no es posible que tengamos que esperar otros 20 años o 10 años, ¿no? Se han presentado informes adicionales el año 2024 sobre las evidencias, ¿no?, que demuestran la existencia de pueblos en situación de aislamiento en esta zona. En el caso de que, digamos, no se aprobara, ¿no?, los estudios adicionales de categorización, habría Glaser, un desacato a una sentencia firme emitida por el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, ¿no? Pero además, Glaser, yo creo que sería una amenaza, digamos, la comisión multisectorial, digamos, estaría contribuyendo a que más adelante pueda haber un genocidio hacia los pueblos en situación de aislamiento, ¿no? Solo para recordar y solo como antecedente, Glaser, en los años 70, cuando ingresaron trabajadores de la petrolera Shell en la reserva Cubapacori Nahuananti, ¿no?, casi el 50% de la población nahua murió. Claro. Entonces, no esperemos eso, no esperemos que las actividades extractivas pues puedan ingresar en estos territorios y que la falta del establecimiento de esta reserva, ¿no?, y consecuentemente la falta de protección de esta reserva pueda ocasionar más muertes de peruanos. O sea, los pueblos en situación de aislamiento son peruanos, Glaser, entonces merecen, ¿no?, la protección del Estado y tienen todos los derechos que están contemplados en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos, especialmente el derecho a la vida, Glaser. Sí, pues y esto significaría, como usted bien dice, un arrasamiento de todas estas personas que, como bien ha referido, también son peruanos como nosotros. Doctora Maritza Quispe, le agradezco mucho por haber venido a conversar con nosotros, habernos explicado con tanta claridad dónde está el centro del problema y qué se advierte. Ojalá que la sensatez, el sentido común y ese apego a la ley y a la justicia sean lo que marquen la pauta de esta decisión y no más bien los intereses que usted bien ha descrito. No sé si hay algo más que quiera agregar para cerrar, porque efectivamente no es una batalla que concluiría inclusive con la reserva, porque hay varios otros pedidos que también están en lista esperando. Sí, solo dos cosas, Glaser. Esperemos que el día de hoy, ¿no?, se pueda reivindicar los derechos de los pueblos en situación de aislamiento a través de la creación de esa reserva, la reserva Yabari-Mirín, y por el otro lado, esperamos que la Comisión de Pueblos en el Congreso de la República archive estos dos proyectos de ley que constituye una amenaza al derecho a la vida de estos pueblos. No, además con el antecedente que el año pasado hubo una barbaridad de esa naturaleza que se impulsó y finalmente se paró. Debería seguir la misma suerte, aunque como están avanzando las cosas, todo puede suceder. Muchísimas gracias, doctora Maritza Quispe, por haber estado con nosotros. Saludo y felicito el trabajo que están haciendo.